Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 219. Y el tema de hoy es Dios está contigo. Me pregunto si alguna vez has tenido la siguiente experiencia. Estás hablando con un amigo sobre tu fe y este te mira con una mirada ausente, sin tener ni idea de lo que estás hablando. Cuando hablas de una relación con Dios o de conocer a Jesús, para tus amigos es como si hablaras de un amigo imaginario. No tiene ningún sentido para ellos. El apóstol Pablo señala que solo puedes comprender las verdades espirituales con la ayuda del Espíritu Santo. La persona que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puedes entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, lo dice 1 Corintios capítulo 2:14. Cuando Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo, nos da la comprensión para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios con nosotros, Emmanuel, es uno de los títulos que usa el Nuevo Testamento para referirse a Jesús en Mateo capítulo 1, verso 23. Él siempre está contigo. Que el Dios que creó el universo esté contigo no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es una promesa extraordinaria y maravillosa. Experimentar a Dios contigo por su Espíritu es algo que cambia la vida. Vamos a leer el primer texto bíblico y lo encontramos en Salmos capítulo 91, versos del 9 al 16. Lo estaremos leyendo en la PDT. Salmos capítulo 91, desde el versículo 9. Porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección, nada malo te sucederá. No ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará órdenes a sus ángeles para que te protejan donde quiera que vayas. Ellos te levantarán en sus manos para que ninguna piedra te lastime el pie. Pisotearás leones y serpientes venenosas, triunfarás sobre cachorros de león y sobre monstruos. Yo lo salvaré porque me ama, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Primer punto. Contigo en los momentos de angustia. En los tiempos difíciles, los momentos de angustia, como dice el verso 15, puede que a veces sientas que Dios te ha abandonado. En tiempos así, escucha las promesas de Dios que Dios ha hecho para ti, las cuales están por encima de tus sentimientos y emociones. Este salmo trata de la protección de Dios y te anima a no tener miedo, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal te sobrevendrá, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Verso 9. Puede que esto parezca la receta para una vida libre de angustias y problemas, pero el salmista continúa diciendo: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, versos 14 y 15. Con esto queda claro que aquellos que aman al Señor no se ahorrarán tener tribulaciones. Dios no promete una vida libre de ellas, sino que promete que te rescatará, te protegerá y responderá tus oraciones por encima de todo. Promete que estará contigo en las tribulaciones. Esto es lo que marca la diferencia. Aún en los momentos de mayor oscuridad, Él está contigo. Nunca estás solo. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque estás conmigo en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia. Tú, Señor, has prometido estar y lo has cumplido. Gracias por tu rescate, protección, liberación y por tu respuesta a mis oraciones. Señor, hoy te invoco una vez más y pongo mi vida delante de ti. Pongo mi vida en tus manos para que tú la libres. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo texto bíblico que vamos a leer lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16. Dice así, 1 Corintios 2, verso 6. La sabiduría de Dios.
Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si le hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Segundo punto, contigo por su Espíritu. Dios está en ti, dentro de ti de una manera real. Es más extraordinaria de las formas que puede estar. Por medio del Espíritu Santo. Para Dios sería imposible estar contigo más plenamente de lo que está por medio de su Espíritu. En este pasaje, Pablo explica algunos de los extraordinarios beneficios de tener a Dios dentro de ti de esta manera. El Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu, mediante la comunión abierta de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Al estar espiritualmente vivos, tenemos acceso a todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por los críticos que no son espirituales. La pregunta de Isaías: ¿quién conoce al Espíritu de Dios? ¿Alguien sabe lo que está haciendo? Ha recibido respuesta. Cristo lo conoce y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, dice en el capítulo 15 al 16. Como el salmista, el apóstol Pablo expone todas las maravillosas cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. También les invitamos a leer Salmo 91, el verso 14, que leímos al principio. Allí dice: porque Él me ama. Pablo compara la sabiduría de Dios con la sabiduría de este mundo y la de los gobernantes, los cuales terminarán en nada, en 1 Corintios 2:6. La sabiduría secreta de Dios nos ha sido revelada. Las maravillas de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Los gobernantes del mundo no lo entienden. De haberlo entendido, no hubieran crucificado a Jesús, el Señor de la gloria. Verso 8. En el versículo 9 también dice: la sabiduría secreta de Dios es asombrosa. Dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. En su libro Verdadera Espiritualidad, Vaughan Roberts subraya que hay una cuádruple proceso mediante el que el Espíritu Santo nos revela la sabiduría de Dios. ¿Sí? O sea, 4 formas en este proceso. Y dice así: la primera, el Espíritu Santo conoce. Conoce lo que ningún ser humano podría conocer: la mente y los pensamientos de Dios. El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, como lo dice en el verso 10 y 11. Lo segundo, el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo no se guarda su conocimiento de la sabiduría de Dios para sí mismo, sino que lo revela a aquellos en quienes mora.
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido, lo dice el verso 12. Has recibido el espíritu que viene de Dios y está contigo. Él te posibilita entender la sabiduría secreta de Dios, aunque por supuesto nunca podremos alcanzar a desdeñar las profundidades de Dios. Como dice Pablo más adelante en su epístola, en esta vida vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Aún no vemos cara a cara. Lo tercero es que el Espíritu Santo inspira. Pablo fue inspirado por el Espíritu para transmitir la sabiduría del Evangelio a los demás. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Capítulo 2, verso 13. De manera similar, el Espíritu te enseña qué decir para que puedas expresar verdades espirituales en términos espirituales. Por lo general, mediante las palabras de los apóstoles inspiradas por el Espíritu que están registradas en el Nuevo Testamento. Puedes compartir palabras de acuerdo con las Escrituras que dirijan a la gente a Jesús. Y cuarto, el Espíritu Santo ilumina. Simplemente no puedes comprender las verdades espirituales sin el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, como lo dice el verso 14. Cuando Dios está contigo por medio del Espíritu, puedes en efecto comprender la mente del Señor. De hecho, dice el verso 16, tenemos la mente de Cristo. Vamos entonces a orar, dándole gracias a Dios por su Espíritu Santo, quien conoce, revela, inspira e ilumina. Amado Señor, quiero darte gracias por esa asombrosa verdad de que estás en mí por tu Espíritu Santo. Oro para que hoy tenga la mente de Cristo en todas mis decisiones y conversaciones. Oro para que tenga las palabras espirituales para expresar las verdades espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a Primero de Crónicas, capítulo 22. Vamos a leerlo desde el verso 2 hasta el capítulo 23, verso 32. Entonces ubiquémonos en el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Verso 2, dice así: Después David mandó a reunir a todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel y de entre ellos designó canteros para que labraran las piedras para la construcción del templo de Dios. David preparó también una gran cantidad de hierro para los clavos y las bisagras de las puertas y una cantidad incalculable de bronce y de madera, de cedro, porque los de Sidón y los de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. David pensó: mi hijo Salomón es todavía muy joven como para hacerse cargo de la construcción del templo del Señor, que tiene que ser el más grande, glorioso y famoso que exista en el mundo. Así que yo mismo me encargué de todos los preparativos. Entonces, antes de morir, David se aseguró de dejar listos muchos materiales para la construcción. David llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel. Estas fueron las palabras que David le dijo a Salomón: Hijo mío, mi intención era construir un templo para el Señor mi Dios, pero el Señor me envió este mensaje: David, tú has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente delante de mí. Por eso no puedes construir mi templo para honrar mi nombre. Pero vas a tener un hijo que será un hombre de paz, y yo haré que no tenga que preocuparse por ningún enemigo. Su nombre será Salomón, y durante su reinado Israel vivirá en paz. Él construirá un templo para honrar mi nombre. Él será como mi hijo y yo seré como su papá. Además, haré que su dinastía gobierne a Israel para siempre. Entonces, hijo mío, que el Señor te guíe para que puedas construir el templo del Señor tu Dios, tal como Él lo ha dicho. Que el Señor te llene de inteligencia y sabiduría cuando tengas que gobernar a Israel, para que obedezcas así la ley del Señor tu Dios. Si tienes cuidado de cumplir los decretos y mandatos que el Señor le dio a Moisés para Israel,
con toda seguridad te irá bien. He puesto todo mi esfuerzo en dejar todo listo para el templo del Señor. Ya tengo 3.300 toneladas de oro, 3.300 toneladas de plata y bronce y hierro en cantidades incalculables. También está lista la madera y la piedra, pero debes conseguir más. Además, ya tienes contigo muchos trabajadores. Están los canteros, los albañiles, los carpinteros y toda clase de expertos artesanos que trabajen el oro, la plata, el bronce y el hierro. Así pues, levántate y manos a la obra, que el Señor esté contigo. David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo. Les dijo: ¿acaso el Señor su Dios no está con ustedes y les ha dado paz en todo momento? Él fue quien me permitió derrotar a los habitantes de esta tierra, quedando ellos sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora dedíquense de todo corazón y con todo el ser a buscar al Señor su Dios. Den inicio a la construcción del templo del Señor para que así puedan llevar el cofre del pacto del Señor y los objetos sagrados al templo que se va a construir para honrar el nombre del Señor. Capítulo 23 de primer libro de Crónicas. Preparativos de los levitas. Cuando David estaba ya muy anciano y a punto de morir, nombró a su hijo Salomón rey de Israel y mandó reunir a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Se contaron a los levitas de 30 años en adelante y se sumaron en total 38,000 hombres. 24,000 de ellos quedaron encargados de dirigir la obra del templo del Señor. 6,000 quedaron nombrados como funcionarios y jueces, 4,000 fueron nombrados como porteros y los otros 4,000 quedaron encargados de alabar al Señor con los instrumentos que David había mandado hacer con ese fin. David los dividió en grupos según los hijos de Leví, así: los descendientes de Gersón, los descendientes de Coat y los descendientes de Merari. Los gersonitas. Los hijos de Gersón, Ladán y Simí. Los 3 hijos de Ladán fueron Jehiel el mayor, Setán y Joel. Los hijos de Jehiel fueron Selomit, Jaziel y Harán. Estos 3 hijos eran líderes de la familia de Ladán. Simí tenía 4 hijos. El mayor fue Yahat, el segundo Sisa y luego Jeús y Bería. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos y en cuanto a su servicio se contaban como una sola familia. Los coatitas. Los 4 hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus hijos fueron designados para ser los más santos, para siempre presentar los sacrificios ante el Señor, servirle y adorarle por siempre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus descendientes se les incluyó entre los de la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. El hijo mayor de Gersón fue Sebuel. El hijo mayor de Eliezer fue Rehabías. Eliezer no tuvo más hijos, pero Rehabías sí tuvo muchos. El hijo mayor de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías. El segundo fue Amarías. El tercero Jaasiel. Y el cuarto fue Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías. Y el segundo fue Isías. Los meraritas. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musí. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar tuvo hijas y ellas se casaron con los hijos de Quis. Los 3 hijos de Musí fueron Mahli, Edar y Jeremot. Todos ellos fueron los descendientes de Leví, organizados por familias paternas según estaban registrados por nombre en el censo como jefes de familia. Todos debían dedicarse al servicio del templo del Señor después de cumplir los 20 años. David había dicho: el Señor Dios de Israel le ha dado descanso a su pueblo y ha venido a vivir en Jerusalén por siempre. Por lo tanto, los levitas ya no tienen que seguir cargando el cofre de Dios ni los objetos para su servicio. Las últimas palabras de David fueron las de hacer el censo de los descendientes de la tribu de Leví de 20 años de edad en adelante, cuyo trabajo consistía en ayudar a Aarón y a sus descendientes en el servicio del templo del Señor.
Eran responsables de los patios, de los cuartos, de la purificación, de los objetos sagrados y de todo otro servicio en el templo del Señor. Igualmente los levitas eran los responsables del pan consagrado que se colocaba en las hileras en la mesa del Señor, de la sémola para las ofrendas de cereal, de las hojuelas de pan sin levadura, de las ofrendas preparadas en sartén y de las cocidas y de todos los pesos y medidas. Los levitas tenían que cumplir con su obligación de alabar y dar gracias al Señor cada mañana y cada tarde y ofrecer al Señor todos los sacrificios que deben quemarse completamente los días de descanso, los días de luna nueva y en las otras fiestas. Siempre alababan y daban gracias al Señor según el número y rito que se les asignaba. Tenían también bajo su responsabilidad el cuidado de la carpa de reunión y del santuario. Ellos desarrollaban sus labores en el templo del Señor bajo las órdenes de sus parientes, los descendientes de Aarón. Tercer punto, contigo en los éxitos. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado cuando han dado a otra persona el privilegio de hacer algo en el ministerio que tú querías hacer? Escribe Joyce Meyer. En vez de sentirte frustrado o desanimado, sigue el ejemplo de David en 1 de Crónicas 22 del 6 al 11. Bendice los esfuerzos de los demás, ora por ellos para que tengan sabiduría y anímales a continuar siguiendo al Señor en todo lo que hacen para que prosperen y Dios será fiel en honrarte. David había deseado ardientemente construir el templo él mismo. En momento se prepara para que su hijo Salomón le suceda. Hace que todo esté listo para él, pues tiene un gran plan de sucesión para que Salomón tenga éxito. Fueron David y Salomón juntos los que hicieron posible la construcción del templo. El mismo David no hubiera podido llevar a cabo la obra de construcción, pues había derramado mucha sangre. Salomón es quien acabaría construyendo el templo. David dice: ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Versos 11 al 16. El Señor no estaba solo con Salomón. David les ordenó a todos los jefes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: el Señor está con ustedes. Dios también estaba con ellos y les concedió que se les sometieran los habitantes de la región. Les dijo: ahora pues busquen al Señor Dios de todo corazón y con toda el alma. Todos tuvieron éxito y descanso desde que el Señor Dios de Israel estableció a su pueblo. Esto es una causa de gran regocijo, acción de gracias y alabanza. Los levitas debían estar presentes cada mañana, cada tarde, para agradecer y alabar al Señor. Verso 30. El éxito a largo plazo viene de tener a Dios contigo. Puede que la vida no sea fácil, pero Jesús prometió que si permaneces en Él, darás un fruto que perdurará. Puedes leer Juan capítulo 15 para que puedas aclarar más este tema. Vamos a orar. Amado Señor, nunca podría darte las suficientes gracias ni alabarte tanto por tu presencia en mí. Gracias porque me prometes el éxito y el reposo duradero. Te pido que lo primero que haga en la mañana y lo último que haga por la noche sea darte gracias y alabarte todos los días de mi vida. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade y toma Salmos 91, versos del 9 al 16. Dice: me encanta este salmo, me hace sentir segura. Es un gran salmo para orar por la familia y los amigos que tienen que viajar largas distancias o se enfrentan a dificultades. Con los años, he anotado en el margen de este salmo muchas de las cosas que me preocupaban. Dios ha sido fiel y ha cuidado de todas ellas. Gracias, Señor. Bueno, alabamos al Señor por todo esto, alabamos al Señor por su presencia en nosotros y tenemos que estar seguros y completamente confiados porque Dios está con nosotros. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.